Listo. Entonces, muy buenos días nuevamente a los estudiantes de la Anuel San Marcos de la Academia APU. ¿Qué tal? Les saluda profe de Historia. El día de hoy vamos a tocar este tema, Roma, la segunda parte. La segunda parte, así es, ya que la semana anterior se estudió ya, ¿no? Roma. Buenos días también, Mel Tueros. ¿Qué tal, chicos? Los que van conectándose. Así es. A ver, recordemos que Roma, la antigua Roma, pasó por tres periodos: la monarquía, la república y el imperio. Ya no vayan a pensar que Roma siempre fue un imperio, que Roma eh, nació siendo un imperio. No fue así. ¿Ya? Hay quienes dicen incorrectamente, Rómulo fundó el imperio romano. Rómulo no fundó ningún imperio romano, fundó la ciudad de Roma, según una leyenda. Entonces, la vez pasada se había estudiado la monarquía, el periodo monárquico, y también se estudió la república, pero no completa. Así que nosotros el día de hoy lo que vamos a hacer es estudiar la última parte de la república y vamos a estudiar el imperio romano. Y así culminaremos pues este tema importante. Grecia y Roma son dos temas fuertes en exámenes de admisión de la Universidad de San Marcos, que vienen muy frecuentemente, así que nos interesa pues conocer bien, ¿no?, estos temas. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a avanzar. ¿Ya? Uy, ¿qué es esto? Tenemos la obra arquitectónica más destacada, pues, de los romanos. Ustedes ya saben qué es esto. Ajá, así es. Yo voy a ir un día y voy a estar allí. Ya, algún día. ¿Cómo se llama esto, muchachos? ¿Mm? Esto fue construido en tiempos del Imperio Romano. Aquí en el interior luchaban los mejores gladiadores del imperio. Por supuesto, ya, correcto, Tueros, esto es el Coliseo Romano. Correcto, Espinosa. Ajá, así es, Brenda, el Coliseo Romano. ¿Ya? Y qué bien que eh, ya no se hayan confundido, porque otros confunden esto con el circo romano, con el circo. ¿Ya? Hasta he visto documentales en YouTube donde hablan sobre esto y le llaman el circo romano, cuando esto es el Coliseo. El circo es otra cosa. Ajá, el circo se construyó en tiempo de la monarquía en un hipódromo, que en la actualidad ya pues está destruido. En cambio, el Coliseo todavía está de pie, dañado en gran parte, porque esto se construyó hace casi 2000 años, pero ahí está de pie, el Coliseo. ¿Ya? Y justo como nos toca hablar del imperio, ¿por qué no pues mostrar la obra más importante en arquitectura de los romanos? Eh, los guerreros luchaban acá para ganar el honor. Bueno, sí, los guerreros siempre tienen este sentido del honor, ya, pero no eran cualquier guerrero, ¿no? Los romanos no peleaban acá por el honor. Sus esclavos, sus esclavos eran entrenados para que peleen y los diviertan a los romanos. Así que una cosa, ¿no?, puede ser el sentido del honor, pero otra cosa también fue, pues, los abusos contra estos esclavos que daban su vida para divertir a los romanos, para divertir. Buenos días también, Frank. Buenos días. Muy bien, chicos. Entonces, nos toca hablar de la segunda parte de la historia de Roma. Muy bien. Así que ya hemos dejado la monarquía, cuando el poder se centraba en un hombre, el rey, ¿ya? Esos tiempos de la monarquía, cuando Roma era una ciudad más, una ciudad aún débil. Luego vino la República. En el periodo de la República, Roma le entregó el poder a más personas. Sí, tuvo un régimen distinto a la monarquía. Estaban los senadores, los cónsules, las asambleas,
los tribunos, los pretores, etcétera. Había una desconcentración del poder en los años de la República. Uh-huh. Y en la República, además, Roma se convirtió en la gran potencia de la antigüedad. Roma dominó el Mediterráneo durante la República. ¿Recuerdan gracias a qué guerra es que Roma logró imponerse en la antigüedad, convertirse en la primera potencia? Una guerra famosa. ¿Cómo se llamó estas guerras? Porque fueron tres. ¿Recuerdan, chicos? Se llamaron las guerras, todavía estamos desayunando, parece, ¿ah? Las guerras púnicas, ¿ya? Muy bien, entonces eso se dio en la República Romana y eso catapultó a Roma a lo más alto. Muy bien, la República Romana, dijimos, empezó en el año 509 antes de Cristo y se extendió hasta el 29 antes de Cristo. Tomamos la fecha 29 porque así lo tomó la Universidad de San Marcos en una pregunta. Para otros, la República termina en el 27 antes de Cristo, cuando ya vemos un emperador claramente. Muy bien. Entonces, en la primera parte de la República se dieron las luchas de los plebeyos por tener los mismos derechos que los patricios, que los nobles. La plebe era el pueblo, ¿no? Los patricios, el patriciado, era la nobleza. Durante la República se dio la gran expansión romana, las guerras púnicas y otras victorias de Roma. Nos vamos a ubicar a finales de la República, a finales, en sus 100 a 150 años finales. ¿Ya? ¿Qué caracteriza a esta última parte del periodo republicano? Pues lo que dice el título, crisis. Crisis. La República, como forma de gobierno, como tipo de Estado, entra en crisis. Ya no se va a poder mantener esta desconcentración del poder, este reparto del poder entre distintas instituciones. No. La tendencia va a ser aquí que un hombre ya concentre el poder. Y hoy, en efecto, voy a hablar de tres personas que llegaron a tener el poder total por un tiempo, ¿no? Sila, Julio César, ¿ya? Octavio. Así que el orden republicano eh, comienza, ¿no?, a desaparecer, ¿no? ¿Ya? Este ideal, ¿no?, de que nadie debe tomar el poder total, por eso el poder hay que repartirlo entre más gente, entre más magistrados. Esto pues ahora ya no se puede dar, ya no, porque Roma va a vivir una situación social muy convulsionada y esto va a generar pues que Roma viva esta situación en la que algunos hombres tomaron el poder total. Y a esto se va a transformar luego en la eliminación de la República y la fundación del Imperio Romano, donde claramente el poder se centraba en un solo hombre, el emperador. Muy bien, así que cuando hablamos de la crisis de la República, tenemos que ubicarnos allá por los siglos II y I antes de Cristo. ¿Ya? Muy bien. Nos preguntamos qué pasaba, ¿no?, con la gente, con los romanos en ese tiempo. A ver, para entender esto, voy a iniciar con los hermanos Graco, que por cierto, la Universidad de San Marcos ya preguntó por ellos, por los hermanos Graco, que ahí aparecen en una imagen. Estos hombres fueron tribunos, tribunos de la plebe. Recordemos, ¿qué cosa era un tribuno de la plebe? Era un magistrado en la República Romana cuya tarea era defender los intereses de la plebe, representar a los plebeyos. Ellos no existieron siempre, ellos aparecen
producto de las luchas, las protestas sociales de los plebeyos que fueron a luchar para tener representantes en el Estado romano y lo consiguieron. Recordarán que los tribunos de la plebe tenían un poder. Ellos podían anular cualquier decisión de cualquier otra autoridad en esta república. A este poder le hemos llamado el veto, ¿sí? Con V, el veto. Muy bien. Así que la plebe en este tiempo, estamos en el siglo II antes de Cristo, elige a Tiberio Graco, como tribuno de la plebe. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué perseguía la plebe en este tiempo? La realización de una reforma agraria. ¿Y qué es eso? ¿Qué es una reforma agraria? Nosotros hemos vivido una reforma agraria también. ¿Qué es esto? Pues se hace una reforma agraria cuando hay un reparto injusto de la tierra, cuando la mayor parte de la tierra está en manos de unas pocas personas, de grandes latifundistas, en este caso los patricios. En cambio, la mayoría de la población, en gran parte campesina, pues tiene muy pocas tierras o no tiene tierras. Así que la reforma agraria es una manera pues de realizar un reparto más justo. Claro que esto será justo para la clase baja, pero la clase alta va a decir, no, pero si es mi tierra, ¿por qué vamos a repartirla? Correcto, correcto, Mel, así es. Acá en el Perú vivimos la reforma agraria con Juan Velasco Alvarado. Así es, en 1969, bajo el lema campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza, fue que el Perú vivió la reforma agraria y se hizo un reparto de tierras. Muy bien, entonces, bueno, ya en Historia del Perú, ya ustedes pues verán si la reforma agraria fue positiva en nuestra historia o negativa, porque ahí está el debate sobre la reforma agraria. Acá también en Roma, pues esto es una cuestión de debate, ¿no? Ya, la reforma agraria, ¿qué implicaba entonces? Que toda esa tierra que Roma había conquistado en los años anteriores, a esa tierra conquistada, por cierto, le llamamos ager publicus, ¿ya? Tierra del Estado, tierra que le pertenecía al Estado, pero que el Estado debía de repartir entre aquellos que hicieron posible las conquistas, o sea, los soldados. ¿Y quiénes eran soldados en el ejército romano en ese tiempo? Pues los patricios, pero también los plebeyos. No cualquier plebeyo. Para poder estar en el ejército tenías que ser propietario de tierras. No importa una pequeña tierra, pero si eras dueño de una pequeña tierra, podías entrar al ejército. ¿Ya? Así que habían plebeyos que tuvieron que dejar sus pequeñas tierras, no podían trabajarlas porque tenían que ir pues a la guerra, así que las dejan abandonadas para entrar al ejército. ¿Con qué esperanza? De ganar, ¿no?, en estas guerras romanas y no solo recibir pues una paga por parte del Estado, sino recibir tierras, porque la promesa del Estado romano era repartir tierras a los conquistadores romanos. Muy bien, pero ¿qué pasó cuando se realizaron las conquistas? ¿Qué pasó, muchachos? El Estado romano repartió esas tierras conquistadas, el Ager Publicus, entre los oficiales, digamos, o sea, entre los patricios, ¿ya? Y pues cometió una injusticia porque no repartió esas tierras a la plebe, de tal manera que cuando esos plebeyos, soldados, regresaron de la guerra, regresaron sin las tierras que el Estado les había prometido. Y al ver que sus pequeñas tierras estaban abandonadas y que sus familias pasaban pues miserias, podemos decir
que tras estas grandes guerras de conquista romana, la élite, los patricios, estaban pues, más ricos que antes, porque habían recibido enormes tierras, latifundios y esclavos. En cambio, la plebe, que había regresado de la guerra, ahora estaba más pobre que antes porque no recibieron lo que se les prometió y habían tenido que pues abandonar sus actividades para eso. Entonces, ahí vemos la razón del problema. Hay, un injusto reparto de lajes públicos de la tierra. Hay un descontento ¿ya? De parte de los plebeyos que fueron soldados en esta guerra. Hay un gran descontento. Y muchos que decían, pues a la fuerza hay que hacer una reforma agraria. No, todavía no. Primero, ¿por qué no ver si nuestros tribunos podían lograrlo? ¿Ya? Podían aprobar esta reforma agraria. Así que Tiberio Graco, como ha sido pregunta, ya va a promover una ley de reforma agraria, ¿ya? Un nuevo reparto de las tierras conquistadas, de lajes públicos, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Para eso había que reducir ¿no? Los latifundios de los patricios. Cuando yo digo latifundio, me refiero pues a extensas tierras que son propiedad de algún patricio, de algún pater familias. Muy bien, y entregar esa tierra pues a la población plebeya. Muy bien, ya, ahí está, ¿no? Pero los patricios, latifundistas, los dueños de esas grandes tierras, no estuvieron de acuerdo. No estuvieron de acuerdo. ¿Y qué terminó pasando? Pues Tiberio Graco, el promotor de esta reforma agraria, fue asesinado. Los patricios dijeron que este Tiberio quería, ¿no? Tomar el poder, quería convertirse en rey, y con esa excusa pues lo asesinaron. Lo que querían en sí los patricios era pues evitar que se dé la reforma agraria y así mantener pues sus grandes propiedades territoriales. Tras la muerte de Tiberio, ahora quien va a luchar por esta misma causa va a ser su hermano, llamado Cayo, Cayo Graco. Así que son los hermanos Graco. Él también llegó a ser tribuno de la plebe. Y él va a promover también la reforma agraria, pero además va a promover otra ley, que también aparece en una pregunta de admisión no hace mucho en San Marcos. Ya lo vamos a ver en un rato. La ley frumentaria. Esta ley frumentaria buscaba que el Estado pues compre el trigo y el Estado venda el trigo a un precio más asequible para la población plebeya, para la población pobre de Roma. Abaratar el precio del trigo era el fin de la ley frumentaria. Y el Estado podía hacerlo con los recursos que tenía en este tiempo. Pero, pues, eso le parecía bien seguramente a la plebe, pero no a la nobleza patricia. Así que la ley frumentaria también va a ser rechazada. Y Cayo Graco va a ser también perseguido con la intención de ser asesinado por parte de los patricios. Antes que lo maten, Cayo Graco terminó suicidándose, pero producto de la persecución de la nobleza patricia. Y así entonces habían muerto los hermanos Graco. ¿Ya? Se les recuerda como tribunos, como defensores de los intereses de la plebe, que promovieron leyes que favorecían los intereses, pues, del pueblo romano. Y murieron, pues, en esa lucha. Ahora, si no sirve esto, si por más que elijamos tribunos y los asesinan, pues, ¿qué sentido tiene seguir eh, en esto dentro de la legalidad? ¿Por qué no, dirán pues no los radicales, por qué no, pues cambiar la situación, pero de una manera violenta ahora?
¿ya? Con un levantamiento armado plebeyo. Lo que se viene como consecuencia de la muerte de los hermanos Graco es la guerra civil. Una guerra civil, ustedes saben qué cosa es un enfrentamiento entre dos grupos armados dentro de un mismo estado, ¿no? En este caso, se van a enfrentar dentro de poco los patricios por un lado y los plebeyos por el otro. Una guerra civil a finales de la República Romana. Y no fue una, fueron tres guerras civiles en sí. Y esto justamente es lo que evidencia la crisis de la República. La ley frumentaria. Ya, ya. Ya. Una pregunta de la admisión que hizo San Marcos fue la que empieza explicando qué es la ley frumentaria. Esta pregunta dice que mediante esta ley se buscaba obligar al Estado a que compre trigo de las provincias de Roma, de las provincias de Roma, y que ese trigo sea vendido en la ciudad de Roma, donde estaban, ¿no? Estos plebeyos, sea vendido en la ciudad de Roma a un precio más barato, más barato, ¿ya? Así que se buscaba eso, ¿no? Que el Estado pueda financiar, pueda solventar, pues, el precio del trigo, ¿no? Buscando su abaratamiento. Esto fue propuesto, fue, ¿no? Buscado por el tribuno Cayo Graco. Muy bien, pero aparte de este problema con la plebe, había otro problema también. ¿Cuál? A ver, Roma había conquistado un montón de territorios y había esclavizado a muchísima gente. Roma se convertía en la sociedad más esclavista, en la potencia más esclavista de la antigüedad. Una masa de esclavos estaba al servicio de Roma. Muy bien. Y esa población, pues, esclavizada de diferentes lugares, ¿no? De Europa, de Asia, de África, pues sufrió tal explotación que esto provocó rebeliones, rebeliones de esclavos contra sus amos, los romanos. Bueno, no tanto los plebeyos, sino los patricios romanos que eran los amos. ¿Cómo se le conoce a estas rebeliones de esclavos que se dieron en Roma? Se le llama así, guerras serviles, ¿ya? Serviles. Hubieron varias guerras serviles, pero hay una que es la que más destacó, que hasta en Netflix lo encontramos, ¿no? Como yo lo encontré y lo vi ya un par de veces porque me gustó. Tal vez ustedes vieron también Spartacus, la rebelión, pues, de este esclavo, de este gladiador llamado Espartaco, ¿ya? Bueno, ya no lo han visto algunos, claro, pasa que es una serie con mucha violencia, sangre, y ahí tal vez pues no es de gusto de todos, ¿no? Por supuesto, ¿ya? Ahí está, ¿no? Spartacus. Muy bien. Este hombre llamado Espartaco, en sí no era su nombre, los romanos le llamaron sí, en recuerdo pues a cómo peleaban los espartanos, Espartaco. Este hombre se va a revelar en el siglo I antes de Cristo, como vemos, del 73 al 71 antes de Cristo. ¿Ya? Así es, Gutiérrez. Este hombre era un hombre libre. Él era de Tracia, de un territorio que se encuentra al noreste de Grecia. Allí, eh, pues los romanos llegaron, esclavizaron a la población y Espartaco fue pues entrenado para ser un gladiador. Y fue un gladiador destacado. Pero esto de matar a tus compañeros, a otros esclavos, para divertir a los romanos, este,
esta situación pues, que sufrían los esclavos, no solo los gladiadores, sino en general, va a motivar la rebelión de Espartaco. Aquí en la imagen vemos pues a, bueno, los actores de esta serie, ¿ya? Donde aparecen gladiadores, ¿no? Spartacus, Crixus, Gannicus, todavía recuerdo sus nombres. Ahí están, ¿ya? Y así se van a levantar miles de esclavos. Esto ocurrió en Capua, dentro de la propia Italia. O sea, esto se dio cerca del corazón de la República Romana, cuando las legiones romanas, los ejércitos romanos se encontraban pues más allá, por las fronteras, agrandando a la República. Esto se dio en el centro y también por esta razón es que tuvo éxito inicialmente. Ellos mataron a sus amos y se levantaron, pues, y fueron sumándose, ¿no? Cada vez más. Así que la rebelión de esclavos, la de Espartaco y otras, suman para entender la crisis de la República Romana. Muy bien. ¿Qué pasó con la rebelión? Pues al final fracasó. Fracasó. Los mismos esclavos se dividieron y aquí hay que destacar un hombre que es pues el que derrotó a los rebeldes. Como se le recuerda, pues, el hombre más rico de Roma de ese tiempo, Craso. ¿Sí? Pasa esta historia, muchachos, recuérdenlo, como el vencedor de Espartaco. Ahí está, ¿no? Este hombre era un empresario, un hombre muy rico. Dentro de sus negocios está la venta de esclavos, así que esto no le convenía para nada. Ante la ausencia de las legiones romanas, Craso va hasta financiar con su propio dinero un ejército y pudo derrotar a Espartaco. El crédito se lo llevó Pompeyo, un afamado general que llegó tardíamente, pero como derrotó a lo que quedaba, digamos, de las fuerzas de Espartaco, terminó llevándose, pues, el crédito. Mm, a ver, me están preguntando, ¿qué tal si viene en examen cuál fue la primera crisis de la República Romana? Allá, ¿cuál fue la primera crisis? Y me dicen, ¿puede ser la rebelión de Espartaco? Mm, es que antes de la rebelión de Espartaco se dio la lucha y el asesinato de los hermanos Graco. Eso ya es una crisis. Ahora, estamos hablando de la crisis terminal de la República. O sea, esta crisis va a llevar a la muerte de la República. Pero eso no quiere decir que antes la República no haya tenido situaciones de crisis. Ha tenido. Cuando nació la República, ni bien nació la República ya tenía problemas, porque los patricios le dijeron a los plebeyos que ambos iban a gobernar, que la República será un asunto de todos. Ya aparentaban que iba a ser un régimen democrático, donde todos serían ciudadanos, pero al inicio no fue así. Cuando empezó la República, se dio la rebelión plebeya en el Monte Sacro, una gran huelga en la que toda la plebe abandonó Roma y se fue al Monte Sacro. Pues ahí vemos una crisis, una situación muy complicada de la República, que se solucionó cuando los patricios aceptaron las exigencias plebeyas. Regresen y tendrán representantes, los tribunos de la plebe. Que hubieron varias situaciones complicadas. La República casi murió en las guerras púnicas, cuando Aníbal estuvo a punto de tomar la ciudad de Roma en la Segunda Guerra Púnica. Así que hubieron varias situaciones difíciles, por eso si la pregunta fuera, ¿no? Como dice un compañero, ¿cuál fue la primera crisis de la República Romana? Pues yo diría, pues la rebelión del Monte Sacro, la primera. Repito, estamos viendo el día de hoy
la crisis terminal, ¿sí? Es decir, una crisis de la cual Roma no va a salvar, o mejor dicho, la República no se va a salvar. Roma sí, Roma seguirá existiendo siglos todavía, pero la República, el orden republicano, es lo que va a desaparecer y va a ser reemplazado por el imperio, ¿ya? Por otra forma de gobernar, el imperio. ¿Está bien? La república, recuerdan, es el gobierno del Senado, de los cónsules, de las asambleas. El imperio va a ser el gobierno de un solo hombre, del emperador, ¿ya? Entonces, aquí, frente a los problemas sociales, rebeliones de esclavos, rebeliones de plebeyos, la república no pudo mantener el orden, ¿ya? El Senado no pudo mantener su poder aquí, ¿no? Y al final, pues, va a caer. Y un solo hombre terminó tomando el control. A ver, me están preguntando, ¿qué guerra destruye la República? A ver, acabo de mencionar que en las guerras púnicas casi puede destruir la República. Casi. Pero no ocurrió eso. Al final Roma se salvó con Escipión el Africano. Pero aquí sí la República va a caer. ¿Ya? En la Tercera Guerra Civil, así le vamos a llamar, la Tercera Guerra Civil, pues como consecuencia de esa Tercera Guerra Civil es que la República cae. ¿Ya? El que ganó la Tercera Guerra Civil se llamó Octavio. Este hombre, pues dijo, chao República, y con él empezó el Imperio Romano. El imperio reemplazó a la República con este hombre llamado Octavio, luego de la Tercera Guerra Civil. Vamos a llegar a eso ya en un ratito. Estamos viendo todos los problemas que existían en la República Romana, pues, en esos años. Muy bien. A ver, vamos a continuar, ¿ya? Justamente ahora estamos con las guerras civiles. Las guerras civiles, ¿ya? Estamos, repito, en los últimos años de la República Romana, ¿ya? En sí, siglo I antes de Cristo. La República muere en el 29 antes de Cristo. Así que nos estamos acercando, ¿no? A esa fecha. Cuando decimos las guerras civiles en la República Romana, pues estamos hablando de un enfrentamiento armado entre plebeyos y patricios. ¿Por qué se enfrentan los plebeyos y los patricios? ¿Ah? Ya lo sabemos, ¿ah? Ya lo hemos dicho. ¿Qué está en juego acá? ¿Mm? ¿Qué está en juego? Los plebeyos quieren, a ver, derechos o quieren tierras. ¿Qué es lo que están exigiendo los plebeyos en este momento? ¿Derechos o tierras? Tierras, correcto, Gutiérrez, correcto, Mel. Tierra. Derechos lo pidieron al inicio de la República y lo consiguieron parcialmente. Parcialmente eran iguales en derechos a los patricios, porque se dio la ley de las 12 tablas, la ley Canuleya, la ley Licinia, recordarán, a inicio de la República. Ahora los plebeyos lo que quieren son tierras, tierras que el mismo Estado les había prometido a los soldados plebeyos, ¿ya? Y tras la muerte de los hermanos Graco es que estalla esta primera guerra civil. Ahora, San Marcos nos preguntó por las guerras civiles, pero nos preguntó por otro aspecto, ¿ya? A ver, si yo les preguntara, socialmente, ¿quiénes se enfrentaron en las guerras civiles de finales de la República Romana? Entonces, ahí la respuesta sería patricios y plebeyos. Pero si cambiáramos la pregunta y dijéramos, ¿quiénes se enfrentaron políticamente en las guerras civiles de fines de la República? Entonces ahí la respuesta cambia, ¿ya? La respuesta cambia. Aquí tengo que mencionar, ¿ya? Ya, pero es que en las guerras civiles se dan tras la muerte de los hermanos Graco, ¿sí? Después de la muerte de los hermanos Graco. Justamente una consecuencia del asesinato de los hermanos Graco es que los plebeyos dijeron basta y se levantan, ¿ya?
Lo que más bien vamos a señalar es lo siguiente, que se formaron dos partidos políticos. Es cierto, como dicen, que el término partido político es un término muy moderno. Partidos políticos hay pues en gobiernos democráticos. Es un concepto muy moderno para Roma. Es cierto, ¿no? Pero de todas maneras, en los textos aparece así, partido senatorial y partido popular. ¿Ya? Así que vamos a utilizarlos. Entonces, vemos dos partidos políticos que van a disputarse el poder durante estas guerras civiles. ¿Así? Entonces, socialmente, las guerras civiles son la lucha entre plebeyos y patricios. Pero políticamente, habían dos partidos que eran los que estaban, eh, digamos, liderando el enfrentamiento. ¿Quiénes eran estos? A ver, está el partido senatorial, también llamado el partido optimate, los optimates o los senatoriales. ¿Ya? El nombre senatorial te recordará pues que eh, los senadores eran parte de este partido, el partido senatorial. Así que acá vemos los intereses del Senado. ¿Y quiénes están sentados en el Senado? Pues la élite patricia, ¿sí? Los pater family, los grandes, ¿no? Las grandes cabezas de las familias de la nobleza romana. ¿Ya? Ahí están los más entonces de la República, el partido senatorial. Y cuando uno tiene mucha riqueza, muchos esclavos, eh, no quiere cambios. Como la situación le favorece, no quieren cambios. Así que los senatoriales u optimates, ¿ya? Eran los conservadores. Patricios que no querían cambios. Que las cosas sigan así. Claro, como a ellos les convenía esta situación. ¿Ya? Que las cosas sigan así. Que el sistema se mantenga. ¿Ah? Que el modelo se defienda. No sé, ¿sigo hablando de Roma o estoy hablando de la política actual peruana? No sé. ¿Ya? Los senatoriales querían que se conserve, ¿no? El modelo. ¿Ya? Rechazaban, por lo tanto, las reformas. ¿Qué reforma? Como la reforma agraria o la ley frumentaria y otras. En cambio, el Partido Popular, ¿qué planteaba? Que sí se debían hacer reformas. Ahora, cuando uno lee Partido Popular, dice, es el partido del pueblo, porque el término popular, ¿no? Implica el pueblo. No necesariamente, ¿no? No necesariamente si un partido político se llama popular, no sé, Fuerza Popular u otro que se llame así, no necesariamente pues lo que dice el nombre del partido es realmente, ¿no? A quienes representan, a la población humilde, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque el Partido Popular estaba liderado por patricios, pero por patricios que estaban de acuerdo con hacer reformas. Porque si no se hacían las reformas, ¿qué iba a ocurrir? El pueblo se iba a levantar en armas y Roma iba a vivir pues una situación muy difícil, muy difícil. Mismo pensamiento que tuvo Juan Velasco Alvarado aquí en el Perú hace, ¿no?, unas décadas atrás, cuando hizo la reforma agraria. Velasco Alvarado no era un comunista cuando hizo la reforma agraria. Hizo la reforma agraria, le dio tierras a los campesinos justamente para evitar que los campesinos se vuelvan comunistas. Si el Estado no lo hacía, entonces desde abajo, ¿ya? Y con esta ideología, pues, iba a darse un levantamiento social. Bueno, eso ya lo van a analizar en Historia del Perú. Aquí entonces también, ¿no? El Partido Popular buscaba, pues, esto, ¿ya? Además, los patricios que integraban este Partido Popular buscaban de esta manera ocupar los principales cargos de la República, porque sabían que poniéndose del lado de los plebeyos iban a obtener los votos de los plebeyos en las asambleas, en los comicios que habían en Roma,
iban a tener el respaldo de la plebe y así poder tentar pues con altos cargos públicos. Así que San Marcos nos ha preguntado por esto, ¿quiénes se enfrentaron políticamente? Pues la respuesta, los populares y los senatoriales, o los populares y los optimates. ¿Está bien? Si la pregunta fuera, ¿no? ¿Quiénes se enfrentaron socialmente? Ahí sí decimos patricios y plebeyos. ¿Ya? En historia siempre hay que diferenciar, ¿no? Lo económico, lo social, lo político, lo cultural, ¿no? Hay que siempre diferenciar, ¿no? Cada aspecto, ¿ya? De las sociedades. Muy bien, muy bien. Entonces, sigamos, ¿ya? Sigamos. Ahí está. Justamente los hermanos Graco eran parte del Partido Popular y los que los asesinaron eran del Partido Senatorial. Los senatoriales asesinaron a unos hermanos populares en el sentido que hemos dado, ¿ya? Muy bien. Primera Guerra Civil. A ver, dos afamados militares se van a enfrentar en la Primera Guerra Civil, defendiendo distintos intereses, ¿ya? Ahí está, ¿no? Muy bien. Es que es un momento de radicalización en Roma, donde la plebe, ¿no? Humilde, está exigiendo reformas radicales, como la reforma agraria, y los poderosos, ¿no? El poder económico, el gran poder romano, los patricios, los conservadores patricios, lo rechazan, ¿ya? Muy bien. ¿Esto te suena similar a lo que está pasando hoy en nuestro Perú? ¿Ya? Que está polarizado por dos partidos, con reformas radicales, el otro quiere defender el modelo, pues no sé, yo lo veo cierto parecido a lo que estamos pasando, excepto que no hemos entrado en guerra civil y ojalá no entremos en guerra civil, ¿ya? Que esto pues no termine en una situación de violencia, ¿no? De violencia. Acá un par de semanas tenemos elecciones y pues ¿qué será, no? Qué miedo estas elecciones. Bien, muchachos. A ver, entonces aquí en Roma se van a enfrentar Sila, ya, representando los intereses del partido senatorial, ¿ya? Y Mario representando al Partido Popular, ¿ya? Ambos eran importantes líderes militares. Mario fue como, digamos, el maestro de Sila, pero ahora el alumno, pues, va a superar al maestro, como debe ser siempre, ¿no? Los alumnos siempre deben superar a los maestros. Ok, así que se enfrentan ellos. Como verás, Sila representa a aquellos que no quieren la reforma de verdad, que no quieren reformas radicales, y Mario a los que sí buscan, a los que sí aceptan estas reformas. Muy bien. Mario también es recordado por haber profesionalizado el ejército romano. Es decir, Mario estableció reformas cuando le tocó pues ser cónsul. Por ejemplo, que ya no era necesario ser dueño de tierras para integrar el ejército. Así que ahora los plebeyos que no tenían tierras, plebeyos más pobres, podían entrar también al ejército, ¿ya? Y en este caso, pues, ser un respaldo para las fuerzas de Mario en esta primera guerra civil. También, por otro lado, en las reformas estuvo el que ahora el general, el que está al mando, es el que va a pagar a los soldados, ¿no? Con el botín, pues, que tomaban de los pueblos conquistados. Y esto va a darle poder a los generales, a los militares. Por eso, en estas guerras civiles, pues, aparecen militares que van a aprovechar de la situación, ¿ya? Como Sila o Julio César, ¿no? En un momento. En esta primera guerra civil, el vencedor fue Sila, ¿ya? Ganaron los senatoriales. Y el Senado le entregó a Sila el poder total. ¿Recuerdas? En la República,
el poder está repartido entre muchos, pero en una situación grave, el poder se lo entregaban a una sola persona por 6 meses, solo por 6 meses. A esa persona se le llama dictador, ¿ya? Dictador, claro, Valencia, una dictadura, ¿ya? En la República Romana, ellos crearon la dictadura, pero la dictadura no era como la dictadura que existe actualmente. Un dictador actualmente es aquel, pues, que toma el poder por la fuerza o llega al poder de manera democrática y una vez que está en el poder, abusa del poder. Ya hace cosas que la Constitución no le permite. Muy bien. En cambio, el dictador en Roma no tomaba el poder por la fuerza, ni abusaba del poder. Él era elegido, nombrado, ¿ya? Y no abusaba del poder porque él tenía el poder total. Lo nombraban para que tenga el poder total, pero por 6 meses. Ese era el limitante para evitar que este hombre ya se perpetúe en el poder. Solo 6 meses. Muy bien, pero por primera vez vemos que un dictador fue elegido y no por 6 meses, sino de manera vitalicia. Esta palabra significa de por vida. Sila va a ser dictador hasta su muerte. Entonces, ¿pero qué pasó? La República fue creada con la idea de que nadie debía tener el poder total de por vida. Por eso había un reparto del poder entre diferentes autoridades. Pero vemos que la República se está ya pues desfigurando. Ya no está cumpliéndose pues lo que se buscó al fundarse la República. Así que ahí está Sila. Era necesario para Sila el poder así total y permanente, porque tenía que derrotar completamente a sus enemigos. ¿Quiénes eran los enemigos? Pues los populares, o sea, el Partido Popular, ¿ya? Y lo va a perseguir a través de las proscripciones, que eran listas donde aparecían estos enemigos de Sila, estos enemigos de los senadores, quienes eran pues perseguidos, les quitaban sus bienes, asesinados. Así que es una situación complicada la que se está viviendo en Roma. Sila muere, la dictadura termina y aparentemente se iba a dar una nueva guerra civil. Mm, a ver, me preguntan si el Partido Popular, perdón, el Partido Senatorial favoreció a los patricios. Esa es la pregunta. Pues sí, el Partido Senatorial es básicamente, ¿no?, la clase patricia. Allá me preguntan si a los patricios les agradó que Sila fuera dictador. Es que justamente los patricios, desde el Senado, le dieron ese poder, porque Sila era uno de ellos. Sila defendía sus intereses. ¿Ya? Es como hoy la CONFIEP le apoye, ¿no?, económicamente a cierto candidato o candidata, porque dice, ella está con nosotros. Ella, dije, ¿ya? Él no, ¿no? Igual, pues, la élite patricia, el partido senatorial, pues, respalda a Sila. No importa, toma el poder total, ¿ya? Te nombramos dictador vitalicio con tal de que derrotes esa amenaza que son esos populares. Ok, muy bien. Terminó esto y parecía que una nueva guerra civil se iba a enfrentar, se iba a dar. Para evitar que otra vez un hombre, uno solo, tenga el poder total, pues 3 personas se juntaron, hicieron una alianza. 3 personas importantes de la República Romana. ¿Quiénes eran estos? Está Julio César, que era del Partido Popular, está Pompeyo, del Partido Senatorial, y está Craso, que era un caballero. Los caballeros eran los
grandes comerciantes, los grandes empresarios, eh, ¿ya? Un sector pues muy enriquecido. Así que tres personas de distinto grupo político, de distinto sector, se unen, firman un pacto. ¿Ya? Esto es compáralo con una alianza electoral. Me preguntan qué significa triunvirato. Pues es una alianza entre tres personas, un triunvirato. ¿Ya? Recuerden, quiénes integraron los triunviratos. Hay dos triunviratos, recuerden quiénes integran estos triunviratos. ¿Ya? Aquí utilicen un poquito de su memoria, ¿ya, muchachos? En el primer triunvirato, Julio César, Pompeyo y Craso. ¿Ya? El más importante, aquí no puedes olvidar del primer triunvirato, es a Julio César. Ajá. Ahí está, Julio César. Eh, algo así, Tueros, algo así. Una alianza, correcto, para tomar el control. Ya me han puesto acá un ejemplo de tres políticos peruanos de derecha, digamos, eh, ya que van a controlar el Congreso aparentemente en los meses que siguen, ¿no? Igual acá, ¿ya? Igual acá. Entonces, Julio César era un político influyente. Julio César tenía la simpatía, ¿no? Popular, era del Partido Popular. También, claro, también sería otro triunvirato, ¿no? Un triunvirato más de izquierda sería ese triunvirato. Y así los políticos se juntan viendo pues sus intereses. Si nos unimos, podemos conseguir mayores cosas. Y por eso se juntaron también estas tres personas, este triunvirato. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Julio César Pompeyo, que era un militar afamado, un héroe para Roma por victorias pasadas que tuvo, y Craso, que era, ¿no? Repito, el hombre más rico de Roma. ¿Ya? Entonces, cada quien pues tenía algo que aportar a la alianza, ¿sí? Algo que aportar. ¿Ya? Así es, así es. Entonces, de esa manera se juntan. ¿Y por qué de diferente grupo? Porque solo así se podía evitar una nueva guerra civil. Esto nos preguntó San Marcos hace tiempo. ¿Cuál fue el objetivo del primer triunvirato? Pues, uno, que estos hombres lleguen al poder. Y dos, pues evitar una nueva guerra civil. Ya que vemos acá un popular y un senatorial juntándose. ¿Ya? Imagínate que un político importante de izquierda y uno de derecha y otro de centro en el Perú se unan, ¿ya? Y busquen algún consenso, ¿no? Para evitar, pues, los radicalismos, ¿no? Que se están viendo en estos momentos, ¿no? Algo así, algo así, ¿ya? Claro, diciendo, pues, ya no más enfrentamiento entre distintas tendencias, sino, pues, ahora los tres vamos a ver la mejor manera, pues, de que las cosas se hagan en favor de todos, algo así, ¿no? Muy bien, el primer triunvirato, entonces, ahí está. ¿Ya? En efecto, ellos llegaron, sumando fuerzas, a ocupar importantes cargos de la República Romana. Por eso se dice que este primer triunvirato era una alianza electorera. Electorera. ¿Ya? Claro, eso sería utópico, en efecto, Carla. Eso no va a pasar, ¿no? Ok, ahí está. Entonces, eh, ¿qué va a pasar al final con el triunvirato? Pues si se juntaran hoy, ¿no? Políticos de izquierda, derecha y centro, pues al final probablemente van a terminar rompiendo, separándose, enfrentándose, porque hay cuestiones, ¿no? Económicas, sociales, políticas que los hacen diferentes. Lo mismo pasó acá. Estos hombres terminaron enfrentándose, ¿ya? Enfrentándose. Pero luego todavía. Primero ocuparon importantes cargos, por ejemplo, Craso llegó a comandar las este, las fuerzas romanas en una campaña a Mesopotamia. Mesopotamia, si sabes dónde queda Mesopotamia,
Ajá. Así que Craso fue a la conquista de Mesopotamia, tenía que enfrentar a los persas o partos de ese tiempo. Los persas no han muerto, ¿eh? Seguían los persas por allí, pero Craso, el hombre que derrotó a Espartaco, no pudo conquistar Mesopotamia en ese tiempo. Y en la campaña, Craso murió. Así que ya no hay Craso, tenemos a Julio César y a Pompeyo. Mientras Craso fracasó, Pompeyo sí tuvo éxito. Perdón, Julio César tuvo éxito, disculpa. Ya me llegó un mensaje y me distrajo. Ya, disculpa. Julio César, él lideró las fuerzas romanas en la guerra de las Galias. Las Galias. ¿Dónde es eso? Las Galias. Pues las Galias es lo que ahora llamamos Francia. Francia. ¿Ya? Por algo a los franceses se les llama galos, como a los peruanos nos pueden llamar incas, ¿ya? Así que las Galias, la actual Francia, era un territorio que no estaba conquistado, solo la parte sur, pero no el resto de las Galias. Y Julio César los enfrenta, ¿ya? Y logra derrotarlos en una campaña, pues, tremenda, que hizo de Julio César uno de los grandes estrategas de la antigüedad, un grande en la guerra. Y también lo convierte en historiador porque Julio César relata lo que hizo allí. Escribió comentarios a la guerra de las Galias, donde él nos relata pues su estrategia, ¿no? Su lucha contra los galos. Los galos terminaron siendo derrotados. Y así las Galias, lo que hoy es Francia, pasa a integrar la República Romana. Todavía estamos en la República Romana. ¿Ya? Ahí está. Muchos territorios fueron incorporados a Roma durante la República. Por eso, muchachos, si te preguntan en cuál de los tres periodos, monarquía, república o imperio, en cuál de las tres Roma conquistó más territorios. Pues si comparamos lo que se conquistó en la monarquía, que fue casi nada, lo que se conquistó en la república, que fue, yo le pondría, digamos, un 60, ¿no? O 70% de lo que Roma llegó a conquistar. Y luego viene el imperio, que conquistó lo último, pero yo le pondría un 30-35%. Entonces fue en tiempo de la República donde más anexiones territoriales se consiguieron. Ya ahora vemos cómo lo que hoy es Francia pasó al control romano. Y Julio César se portó bien con sus soldados, vencedores de los galos. ¿Ya? Les paga bien, ¿ya? Saquean a los galos. ¿Qué buscaba Julio César? Buscaba la fidelidad de sus hombres. Repito, las reformas de Mario habían permitido que militares como Julio César pues ganen el poder, ganen el control de los soldados, porque ellos eran los que retribuían a los soldados. Entonces, un soldado romano era más fiel a su general que a Roma, ¿ya? Y ahora van a pelear por Julio César. ¿Contra quién? Contra Roma, contra la República Romana, que Julio César quiere someter. Julio César quiere el control, quiere ser el dictador vitalicio, ¿ya? Quiere el poder total de por vida, Julio César. Así que con el ejército con el que conquistó las Galias, Julio César va pues contra Roma. Así es, con el ejército entra a Italia y de esa manera, ¿qué está propiciando Julio César? La Segunda Guerra Civil. ¿Ya? Porque Julio César va por Roma, va a tomar el control total, tiene que someter al Senado. El Senado está en contra de Julio César. Julio César es popular y los senadores, como su nombre lo dice, son senatoriales, son optimates, pertenecen a grupos distintos, ya contrarios. Muy bien, entonces, muchachos, ya, ¿quién va a salir en defensa del Senado?
y va a enfrentar a Julio César? Pues Pompeyo. Pero Pompeyo no era compañero de Julio César en el triunvirato. Sí, sí lo era, pero ahora ya no. La alianza está rota. Pompeyo ahora defiende a los senatoriales y Julio César, pues, a los populares. Hay un enfrentamiento acá. ¿Ya? Muy bien. Esto es la Segunda Guerra Civil. Muy bien, la victoria la tuvo Julio César. ¿Ya? Derrotó a Pompeyo en la batalla de Farsalia. Derrotó al Senado en la batalla de Farsalia, porque los senadores ya se unieron, inclusive en la guerra, ya hasta se pusieron sus armaduras los senadores para sumarse a la lucha contra Julio César. Los senadores, ¿qué veían acá? Que si Julio César tomaba el poder total, la república moría. La república terminaba, porque Julio César iba a tomar el control de por vida y seguramente iba a nombrar luego a un heredero para que continúe, alguien de su familia, de su sangre tal vez. O sea, eso era la muerte de la república. En una república no puede nombrar un sucesor. Um, y pues así es la política, Mel, así es la política. ¿Ya? Dicen que van a hacer algo, se unen por algo y al final terminan haciendo lo contrario. Esa es la mala política, ¿no? Que también existe la buena política, poquita, pero todavía hay gente que en política lucha por, ¿no?, razones justas, ¿no? Lamentablemente, pues las mafias que existen, ¿no?, en el Estado, inclusive en el sector privado, pues hacen difícil, ¿no?, las tareas de gobierno. Ok, entonces Pompeyo fue derrotado, el Senado fue derrotado, ya Julio César se convierte en el amo de Roma como consecuencia de esta Segunda Guerra Civil. Julio César gana entonces y así tenemos como consecuencia la dictadura de César, ya la dictadura. Muy bien, él va a ser el nuevo dictador vitalicio, ya se lo nombran dictador y le renuevan, así dictador vitalicio Julio César. El Senado no quería esto. El Senado sí puso a Sila como dictador vitalicio, porque Sila era de ellos, uno de ellos. En cambio, Julio César no, era un enemigo político, era un popular, no un senatorial. Así que el Senado acepta esta situación, pero en el fondo los senadores, ¿qué cosa quieren? Eliminar a Julio César y salvar supuestamente a la República, ¿ya? Frente a este dictador. Así que están tramando la muerte de Julio César, ¿ya? Mientras Julio César va a hacer pues algunas obras o va a conocer personas como Cleopatra. Julio César fue a Egipto. Egipto era una tierra pues a dominar. Claro, van a querer matarlo. Era una tierra a dominar porque ¿qué ofrece Egipto, muchachos? ¿Qué ofrece Egipto? ¿Recuerdan la ley frumentaria? Querían abaratar el precio del trigo porque el trigo era insuficiente y por la demanda, pues, aumenta el precio. Pues, ¿dónde se produce abundante trigo? En Egipto, en el delta, ajá, como hemos visto antes. Así que Egipto era el granero, ¿no? Claro, por sus tierras, con el limo, ajá, correcto, Gutiérrez. Así que era un objetivo el control del valle más fértil alrededor del mar Mediterráneo, el valle del Nilo. Pero cuando Julio César fue allá, pues no conquistó Egipto. Egipto se va a volver un reino aliado de Roma. Aliado. Pues, ¿qué pasó? Pasa que allá Julio César tuvo una relación amorosa con Cleopatra, la reina de Egipto. Así que Egipto no fue conquistado. Cleopatra, al establecer esta relación, ¿no?, con Julio César, pues obtuvo la ayuda de parte de él. ¿La ayuda para qué? Para que sea asesinado el faraón Ptolomeo
y ella tome su lugar. En efecto, Cleopatra se convirtió en faraona, o sea, no en la reina, no la esposa del faraón, ya era la esposa del faraón. Ella quiere ser la faraona, la que tenga el poder, y no simplemente pues la esposa o la reina. Y así lo consiguió. Cleopatra en sí fue la última faraona o el último faraón que tuvo Egipto, porque después de esto ya no van a haber faraones. Ahora también hay que recordar que Cleopatra no es egipcia completamente, porque recuerdan ustedes que Egipto fue conquistado por Alejandro Magno años atrás. Y después de la muerte de Alejandro Magno, un general llamado Ptolomeo ya en ese tiempo asumió el control de Egipto. Entonces, estos hombres, estos que están ahora en el poder en Egipto, son descendientes de ese general. O sea, Cleopatra, en su sangre, hay sangre macedónica, sangre griega, como seguramente también egipcia, ¿no? Porque ya fueron mezclándose con la población local. Muy bien. Cleopatra, pues, digamos, eh, sedujo a Julio César. Julio César también, pues, era un mujeriego, ¿no? Era muy joven para Julio César, ¿no? Ella estaba casi por los 20 años y Julio César pues tenía como 60 años, apenas 40 años de diferencia de edad. Pero Cleopatra lo sedujo o lo dejó prendado a Julio César, no tanto por su gran belleza física, porque se dice que Cleopatra no era tan hermosa, ¿m? Sino que pues conocía varios idiomas, era una mujer muy inteligente y pues sabía cómo tratar pues a ¿no? A un hombre como Julio César, adulándolo, ¿no? Muy bien, entonces Egipto va a ser un reino aliado de Roma mientras Cleopatra tenga pues el apoyo de Julio César. Julio César en Roma reparte tierras, ¿ya? Reparte tierras. Así que está de esa manera ganándose la simpatía de la plebe. La plebe lo apoya. El Partido Popular y la plebe respalda a Julio César. Los enemigos de Julio César son, pues, el partido senatorial, el Senado. Ahí está, ¿no? El enemigo de Julio César. Muy bien. Hombres libres que vivían en Italia, que no eran romanos, sin embargo, que no eran de la ciudad de Roma, sino de otras ciudades, reclamaban tener los mismos derechos, ser ciudadanos romanos. Y Julio César se los va a conceder. El calendario, otra reforma. El calendario que utilizamos hasta el día de hoy tiene un origen egipcio, el calendario egipcio, de 365 días, un calendario solar. Ese calendario fue adoptado por Roma en tiempo de Julio César y pasó a llamarse calendario juliano, en recuerdo de él. Ya se hizo algunos cambios. Eh, un mes va a tener el nombre de este hombre, Julio César, el mes de julio, obviamente, con 31 días. ¿Ya? Así que este calendario es el que llega a nosotros. Luego habrá otra reforma, ya con el Papa Gregorio más adelante. Por algo el calendario actual se llama calendario gregoriano, el actual, pero su origen es el calendario egipcio. Muy bien, cuentan que años más tarde, cuando un hijo adoptivo de Julio César tomó el poder, un hombre al cual se le llamará Augusto, eh, él como sucesor de Julio César, pues puso su nombre en el calendario también. Ya sabrás qué nombre, ¿no? Agosto. Agosto, pues en recuerdo a Augusto. Ah, pero el mes de agosto tenía 30 días, porque era intercalado, 31-30, 31-30, el número de días de los meses del calendario. Ah, fácil, se le quita un día a febrero y se le pone a agosto.
Y así julio y agosto tienen la misma cantidad de días hasta el día de hoy, ¿ya? Ya que Augusto no quiso ser menos que Julio, ¿no? Muy bien, hasta que lo asesinan, muchachos. ¿Ya? Los senadores van a matar a Julio César, como en esta imagen vemos. Esto ocurrió en el mismo Senado. Julio César fue llamado, ya fue alejado de sus guardias, ya todo esto pues maquinado por ellos, escondían entre sus ropas estas dagas, y se dice que el hombre que tramó esto fue Marco Bruto. Marco Bruto. A ver, Marco Bruto era de la monarquía, me preguntan. Ah, ya. Claro, usted está recordando a un antepasado de Marco Bruto, a Junio Bruto. ¿Sí? En efecto, Junio Bruto fue un general de tiempo de la monarquía. Fue el que derrocó al último rey llamado Tarquino el Soberbio. Así es. Y Junio Bruto fue uno de los creadores de la República Romana. ¿Ya? Con Junio Bruto nace la República Romana en el 509 a.C. Ahora, un descendiente de él, otro otro Bruto, Marco Bruto, le toca defender lo que su antepasado había creado, la República. Así que esto es por la República, dirán ellos. Esto es por la supuesta democracia que existía en la República Romana. ¿Ya? Así es. Supuesta digo porque en verdad no era una real democracia, era una copia pues no bien hecha de la democracia ateniense, porque como hemos visto, siempre, a pesar de todas las protestas sociales, siempre el poder terminaba en manos pues de la nobleza patricia y los beneficios económicos. Por eso no era una real democracia esta república. Era una aristocracia, ¿no? Con una nobleza, una élite en el poder. Muy bien, en todos los senadores, ese día que lograron que Julio César vaya al Senado, ya, pues sorpresivamente lo atacaron. Lo atacaron, ¿ya? Y ahí le están dando pues puñaladas a Julio César. Se dice que le dieron unas 23 puñaladas. Coladera lo dejaron al pobre, ¿no? Muere dictador, no muere. Ahí están. Ya tumbado, desangrado, Julio César, todavía consciente, ve acercarse a Marco Bruto con puñal en mano. Marco Bruto había sido adoptado como hijo por Julio César. Y lo ve llegar y le dice, hijo mío, ¿tú también? Y Marco Bruto pues la apuñala, ¿no? Matan a Julio César. Cae la dictadura entonces. Y los senadores creen que con esto, con el fin de la dictadura, pues la república volvería y sería todo como antes. Habían defendido la república. Pero esto no fue así, porque inmediatamente, tras la muerte de este hombre, tres personas se juntaron. Tres, ya sabes a qué voy, ¿ah? Tres a el segundo triunvirato. ¿Quiénes eran estos? Pues estaba Octavio, un sobrino nieto de Julio César, nombrado su heredero, ¿ya? Adoptado por Julio César como hijo y nombrado su heredero. Está Marco Antonio y Lépido, que eran dos lugartenientes o generales cercanos a Julio César. O sea, tres personas cercanas a Julio César formaron el segundo triunvirato. Esta vez no era una alianza electorera. Estos tres hombres iban a tomar el poder, iban a reemplazar a Julio César. Julio tenía el poder total. Ellos iban a tomar su lugar a la fuerza. Pero para eso, primero tenían que eliminar a quiénes, a los senadores, a Marco Bruto y compañía, que habían matado a Julio César y que creían haber recuperado el poder. Así que los asesinos de Julio César se enfrentan a el segundo triunvirato. ¿Ya? ¿Quién ganó en esta lucha? El segundo triunvirato. ¿Ya?
Para unos esto es la tercera guerra civil, la lucha contra estos senadores, pero para nosotros no, ¿ya? Y así también lo manejan en la prensa en Marco, para nosotros no. La tercera guerra civil es la que viene recién. Una vez que ya habían vengado a Julio César, estos tres hombres, que habían estado unidos para ello, ahora nuevamente se enfrentan, ¿ya? La política, pues, es así, ¿no? Se enfrentan, ¿ya? Muy bien, de los tres, Lépido va a ser excluido del triunvirato. Y los otros dos, Octavio y Marco Antonio, se van a repartir el gobierno de la República Romana, que todavía es una república, pero está ya pues agonizando en la república. Octavio va a gobernar la zona occidental de Italia en dirección a Hispania, España, y Marco Antonio la zona oriental, ¿no? Los Balcanes, cercano Oriente. Y así dos hombres gobernaban la todavía República Romana. Pero pues esto no podía seguir así, ambos tienen el deseo de tomar el poder total, ellos van a enfrentarse en una tercera guerra civil. Marco Antonio, por cierto, fue a visitar a Cleopatra y tuvo una relación amorosa con ella. Cleopatra necesitaba pues a un poderoso romano que garantice la independencia de Egipto, que garantice su corona, la de Cleopatra en Egipto. Y este hombre ahora era Marco Antonio, ya que Julio César había muerto. Muy bien, pero el que Marco Antonio viva con Cleopatra, inclusive tengan hijos que podían ser los que ocupen el poder más adelante, hizo que Octavio haga pues una guerra sucia, digamos, contra Marco Antonio, diciendo pues que este quería convertir a Roma en, ¿ya? Al estilo de Egipto, ¿no? Que estaba traicionando, ¿no? Lo romano. ¿Esto en qué termina? Pues en la tercera guerra civil. Octavio se enfrenta a Marco Antonio por el poder absoluto. Marco Antonio tiene el apoyo de Cleopatra. Muy bien, ahí está, ahí está. Se creía que Marco debía ganar. Marco era el sucesor lógico de Julio César, pero Octavio pues apareció de la nada, ¿ya? Y este joven terminó derrotando a Marco Antonio. Octavio, ¿ya? Derrota a Marco Antonio en el combate de Accio o Actium, el 31 antes de Cristo. También derrota a las fuerzas de Cleopatra. Y así, Octavio se deshizo de sus enemigos. Después de la batalla, Marco Antonio se suicidó y Cleopatra también lo hizo. Octavio se quedó sin enemigos. No hay Cleopatra, no hay Marco Antonio, ¿ya? Lépido está anulado, no hay Senado, pues Octavio asumió el poder total. Invade Egipto, invade Egipto, ¿ya? Una adquisición más, la última adquisición de esta república antes que muera, y así la consecuencia de esta tercera guerra civil es que Octavio se convirtió en el primer emperador de Roma. ¿Ya? Así que el imperio nace con Octavio, como consecuencia de esta tercera guerra civil. Es una pregunta que clásicamente les hago. Así es, una consecuencia de la tercera guerra civil es el nacimiento del imperio. Obviamente, la muerte de la república. Pasamos al imperio entonces, muchachos. Si Cleopatra era esposa de Marco Antonio, esposa así con digamos, las normas romanas, no. Así oficial con las leyes romanas, no. Tampoco Julio César. A ver, entramos al Imperio Romano. El tercer periodo de la historia de Roma. Duró unos 500 años, desde que Octavio asumió el poder total, vamos a colocar esta fecha, el 29 a.C., hasta que Roma cae
Roma fue tomada por los bárbaros en el año 476 después de Cristo. Profesor, Sí, ¿qué tal? una consulta, después de que Marco y Cleopatra se suicidan, ahí es donde el imperio de Egipto cae y Roma los conquista, ¿verdad? Y se vuelve todo un imperio. Sí, así es. Así es, después de la muerte de ellos, Octavio toma el control de Egipto y así es. Ahora, eh, no tanto es que la conquista de Egipto haya creado el imperio, porque Roma ya había conquistado muchos otros territorios antes. Así es, o sea, en la práctica Roma ya era un imperio en tiempos de la República, en el sentido de que era un estado conquistador. Es que el término imperio aquí tiene dos significados. Imperio como un estado conquistador, y en ese sentido, ya en tiempos de la República, Roma era un imperio, porque había sometido un montón de pueblos y conquistado muchos territorios. El sentido que le estamos dando nosotros es otro. Imperio como una forma de Estado, como una forma de gobierno, en la que un hombre tiene el poder total, un hombre al que llamamos emperador, ¿ya? Entonces, lo que hace que nazca el Imperio Romano no es tanto la conquista de Egipto, sino que Octavio, al no tener ya enemigos, al no tener rivales, ¿ya? Él asume el mando absoluto. Asume el mando. Si no hubiera conquistado Egipto, igual Octavio hubiera asumido el mando absoluto. Igual habría nacido el imperio, ¿ya? Yo sé que esta parte puede ser confusa porque el término imperio puede tener pues, más de un significado, ¿ya? Así es. Entonces, el imperio nace como consecuencia de la Tercera Guerra Civil, cuando Octavio, al ya no tener rivales, asume todos los poderes. Y esa suma de poderes es lo que lo convierte en emperador. Y si ya hay un emperador, entonces a esto le tenemos que llamar el Imperio Romano. ¿Ya? El Imperio Romano. Espero que se haya entendido la aclaración. Mm, bueno, se cree que Cleopatra se suicidó. No quería ser pues capturada por Octavio, que iba a tomar Egipto, y ser pues un trofeo, ¿no? Mostrado, humillado ante los romanos. Mm, este, Melibrioso, no sé a qué punto se refiere como para repetirlo, si me lo nota, por favor. ¿Ya? Ok, entonces tenemos el nacimiento del Imperio Romano. ¿Ya? Ahí está. Listo, entonces pasemos a ver pues el imperio, ¿ya? Ahí está. Alto imperio, ya, ya. Al imperio romano lo vamos a dividir en dos etapas. Tenemos el alto imperio y el bajo imperio, ¿ya? Si son 500 años, digamos que los primeros 250 años son el alto imperio y los últimos 250 son el bajo imperio, ¿ya? Ya, muy bien, gracias, gracias. Ok, ahí está el Alto Imperio, también llamado Principado. Es decir, nosotros utilizamos el término imperio, porque es el nombre que le damos a estos estados conquistadores que tienen un hombre que concentra el poder. Pero los romanos no le llamaban imperio, asimismo no lo llamaban, estamos en el imperio romano. El nombre más bien que se usa es el de principado. ¿Por qué? Ahora lo decimos, ¿ya? A ver, muy bien. A ver, a diferencia de la República que ha muerto, el poder ya no está repartido entre muchas instituciones o entre muchos funcionarios. Ya no. Ahora el poder está concentrado en una persona, al cual los romanos llamaban el princeps. El princeps. Esto podríamos traducirlo como el príncipe, el primero, ¿ya? El primer ciudadano. Al emperador entonces se le conoce con el título de princeps,
¿ya? Y por eso a esta etapa le llamamos el principado, porque los gobernantes eran llamados príncipes, príncipes, principado. Nosotros le decimos emperadores, ¿ya? Y así, a Alejandro Magno le decimos emperador, ¿no? A los gobernantes chinos, emperadores, hasta a los incas, ¿no? Emperadores, pero no es que este término lo utilicen ellos en sí. El término que utilizan ellos es príncipe, y por eso a esta parte del imperio le llamamos principado, ¿ya? Principado. Ahí está. Ahora, otra característica es que eh, ellos quisieron aparentar que la república continuaba. Seguimos en la república, claro, porque mira, todavía hay un senado, aún se reúnen las asambleas, aún elegimos tribunos y cónsules y todo lo demás. Las instituciones republicanas se mantuvieron, pero ¿con qué diferencia? Que esas instituciones, ese Senado, esas asambleas, ya no tenían el poder que tuvieron en tiempos de la República. Estaban allí solo para dar la apariencia de que continuaba la República. Estaban vaciadas de poder. Igual que un dictador actual convoca elecciones. Ah, pero él se asegura de que va a ganarlas. Pero igual convoca elecciones y da la apariencia de que es una democracia lo que se está viviendo. ¿Ya? Los dictadores convocan elecciones también para dar esa apariencia. Igual acá, pues, los emperadores mantuvieron las instituciones republicanas. Muy bien, otra característica de este alto imperio es que se vive el esplendor de Roma. Roma está en su mejor momento. Durante la República, claro, se dio pues, ¿no? la gran expansión, todo eso ahora será pues disfrutado durante el Imperio Romano. Aquí siguen las conquistas. Sí, todavía falta una parte de territorio en ser conquistado. Mesopotamia, por ejemplo, ¿no? Donde había fracasado Craso, ahora tenía que ser conquistado. Mm, a ver, me preguntan por qué no se habla de Jesús en la historia. Pues sí se habla de Jesús, sí se habla de Jesús, sí se habla del cristianismo, inclusive yo lo voy a mencionar acá, pero en todo caso, en historia hablamos de Jesús, ¿no? Como un líder religioso, como ya bueno, el iniciador de una fe, el cristianismo, pero lo que en historia no se puede, no podemos pues decir, ¿no? Es pues, que es Dios, ¿no? Ya tenemos que dejar un ratito la ciencia para ya entrar pues a las creencias particulares. Yo soy creyente, ¿ya? Pero así pues no puedo, ¿no? Mezclar las cosas. Salud, salud. Vamos a hacer la separación. Pero sí, Jesús fue un personaje histórico. Ahora, que haya hecho tal cosa, lo otro, pues no podemos probarlo. Y justamente cuando hablamos de una ciencia como la historia, pues tenemos que obviar esa parte que no se puede probar. Ya saliendo de la ciencia, que ya podemos hablar de otras cosas. A ver, tenemos a Octavio. Ya lo conocemos, Octavio, el vencedor de la última guerra civil. Ahí está. Ahora vamos a llamarle Augusto. Augusto es un título que adopta este señor. Acá vemos una estatua de este hombre. Ahí está. Augusto es el primer emperador y el más importante, creo yo, de todos los emperadores. El más grande de los emperadores romanos. ¿Ya? Augusto. Vamos a llamarle Augusto, ¿ya? Así, como emperador, el nombre que más usamos es Augusto. Como antes que sea emperador, el nombre que utilizamos para él es Octavio. Ahí está. ¿Cómo se convirtió en emperador? Pues ya hemos dicho, ¿no? Ganó la guerra, Marco Antonio, es cierto, pero además, Octavio fue nombrado dictador,
ya lo hemos mencionado, pero fue nombrado también tribuno, fue nombrado censor, es decir, él fue nombrado, le dieron casi todos los nombramientos, ¿ya? Casi todos los nombramientos. O sea, él era todo. Él tenía como imperator el mando absoluto del ejército. Ya como tribuno, él podía vetar cualquier decisión de cualquier otra autoridad. Como censor, él podía censurar, o sea, destituir a cualquier otro funcionario del Estado. Y así, él tenía entonces todos los poderes porque fue nombrado con todos los poderes. ¿Bien? Y de esa manera, pues, concentró el poder. De esa manera. ¿Ya? Parece legalmente, ¿no? Pero era un abuso lo que se hizo. Ahí está. Ahora, otra diferencia es que en la República no se puede dejar el poder a un heredero, porque no había una transmisión así por herencia. No puedes dejarle a tu hijo el poder. Esto no ocurre en la República. Pero en el imperio sí se va a poder. Por eso recién acá hablamos de dinastías. Una dinastía es una familia que está en el poder, ¿sí? Donde uno gobierna, después de su muerte viene otro y otro. Así que acá hubieron varias dinastías que tuvieron el poder. ¿Por qué varias? Porque una entra en crisis y viene otra familia y lo saca. ¿Cuál fue la primera familia que tomó el poder en el imperio? La primera familia de emperadores, y la más famosa tal vez, es la familia de los Julios, llamado así en honor a Julio César. Julio César fue, ¿no?, cabeza de esta familia. Y ahora, descendientes o miembros de su familia son los que están gobernando el imperio. Los Julio Claudianos. ¿Ya? Muy bien. Ahí tenemos a Augusto. Terminó la última guerra civil y ya no hubo una más. Ya no hubo una cuarta. Ahora más bien se respira calma en Roma. Después de 3 sangrientas guerras civiles, ahora se vive lo que se le ha llamado la Pax Romana o la Pax Augusta, ya una época de estabilidad política interna. Y para conseguir esto, Augusto, pues, derrotó, ¿no?, en la última guerra a todos sus enemigos. Y a lo que quedaba, pues los va a presionar de tal manera que no se dio ya una cuarta guerra civil. Por eso hablamos de un periodo de estabilidad. Y como su reinado fue largo, casi 50 años, entonces fue toda una época de estabilidad y de crecimiento. Cuando hay estabilidad se puede crecer en lo económico, en lo cultural. Ahora, un problema que hubo durante las guerras civiles fue que Julio César logró tomar el control de Roma porque Roma no tenía un ejército dentro de la misma Roma que la defendiera. Pompeyo tuvo que buscar fuerzas de otro lado y enfrentar a Julio César. Para que eso no vuelva a ocurrir, ¿qué debía darse? Pues que en Roma debía existir un ejército de élite permanente. ¿Cómo se le llama a ese ejército? La Guardia Pretoriana. Habrán visto alguna película romana y el emperador va siempre acompañado por soldados, ¿no?, con sus capas rojas, pues son los pretorianos, los guardias al servicio del emperador y que deben proteger la capital. No vaya a ser que otro general ambicioso de alguna provincia quiera tomar la capital. Para eso la Guardia Pretoriana tiene que estar en defensa del corazón, pues, del Imperio Romano. Ahora, los pretorianos se hicieron importantes en la historia de este imperio. Como ellos estaban junto al emperador, podían traicionarlo, hasta podían asesinarlo, ya que eran quienes conocían al emperador al estar cerca a él. En efecto, los pretorianos llegaron a matar emperadores y a colocar emperadores. Cuando yo digo que el emperador tenía el poder total,
es en teoría, ¿no? En la práctica el poder total no existe. Siempre hay pues resistencia, siempre hay, ¿no? Eh, quien busca pues sacarte o asesinarte, ¿no? Claro, están los pretorianos, están los senadores, ¿ya? Está inclusive tu propia esposa, ¿no? Porque hubieron emperadores envenenados por sus propias esposas. Así que el poder absoluto, pues, es algo teórico. Muy bien, el siglo de Augusto. Esto es importante, muchachos. En este tiempo en que había estabilidad, se pudo desarrollar la cultura. Así que un requisito para que se dé esta edad de oro de la cultura romana era el que se establezca esta paz romana, ¿ya? El que se ponga fin a las guerras civiles. Y Octavio ganó la última guerra civil y ahí se normalizaron las cosas. Muy bien, esto significa que en tiempos del gobierno de Augusto, en Roma, pues se desarrollaron la poesía, ¿no? Las construcciones. El mismo Augusto dijo, encontré una ciudad de ladrillos en Roma y la dejé de mármol, ¿no? ¿Ya? La belleza, pues, que el mármol da a las construcciones. Ya quisiera que mi casa, pues, deje de ser de ladrillos y sea de mármol. Embellece Roma. ¿Ya? Así que construcciones, ya poesía, ¿no? Esculturas, ya la edad de oro de la cultura romana. Grecia tuvo también su esplendor cultural. Grecia, el siglo de Pericles, o Roma tiene su esplendor cultural, el siglo de Augusto. Ahora, para esto, el Estado tiene que promover el arte, tiene que promover, ¿no? Apoyar a los escritores, a los artistas. Así que Augusto tuvo un consejero llamado Mecenas. Mecenas va a encargarse de, representando al Estado, al imperio, apoyar a los artistas. Y así se apoyó a Virgilio, por ejemplo. Virgilio fue un poeta que trabajó para el emperador Augusto. ¿Ya? Augusto le dijo a Virgilio, Virgilio, escríbete una historia en la que pues, los romanos tengamos unos orígenes grandiosos. Así como los griegos tienen sus historias impresionantes, ¿no? Igual nosotros tenemos que tener una historia igual. Y así Virgilio escribió la Eneida, donde se habla pues de los orígenes romanos, eh, orígenes troyanos, ¿sí? Ya que consideran que Rómulo es un descendiente de Eneas. Eso ustedes ya lo han visto en literatura. Muy bien, Mecenas apoyó a los artistas, a los poetas de Roma. En el futuro, a todo aquel que apoye a los artistas o escritores, ¿cómo se les va a llamar? Se les va a llamar mecenas, ¿ya? Mecenas. Esto lo haremos cuando toquemos el Renacimiento, ¿no? En la época de Da Vinci, Miguel Ángel, pues los mecenas apoyaron a los artistas. ¿Por qué le llamamos mecenas? Ah, recuerdo a ese Cayo Mecenas, que fue un consejero del emperador Augusto. Otros emperadores, Julio Claudiano, o sea, de la misma familia de Augusto. Tras la muerte de Augusto, tenemos a Tiberio, segundo emperador. Bien, con Tiberio surge el cristianismo. Cuando él era emperador, en Jerusalén, una ciudad que era parte ya del Imperio Romano, pues Jesús de Nazaret estaba predicando. Estaba cambiando la religión del lugar, porque en esa zona la religión pues dominante era la judía. Del judaísmo surgió otra religión, el que llamamos cristianismo, ¿sí? En base pues a la prédica de Jesús. Bien, los judíos desconfiaron de él. Una autoridad romana llamado Poncio Pilatos, pues terminó condenándolo a muerte. Acusaron a Jesús de querer tomar el poder, de ser una rebelión contra Roma, de querer ser rey de los judíos. Fue crucificado. En la cruz arriba colocaron INRI,
Eso significa Jesús de Nazaret, rey de los judíos, ¿no? Como una burla a lo que supuestamente intentó hacer Jesús. Pero sus ideas se mantuvieron. Sus seguidores, sus apóstoles, sus seguidores, ya irán predicando a los romanos, ¿no? Y a otros pueblos que Jesús había resucitado. Ya les habla entonces de una nueva fe. Así que en tiempo del Imperio Romano es cuando surgió el cristianismo. En tiempo del Imperio Romano. Tiberio era el emperador cuando fue crucificado Jesucristo. ¿Ya? Así que será tarea de estos líderes cristianos el de propagar el cristianismo por el Imperio Romano. Y lo van a hacer. Al final, el Imperio Romano se volvió cristiano. Al final, pero. Ya, sigamos a ver. Tercer emperador fue Calígula. A me preguntan si históricamente Jesús existió. Pues hay fuentes para decir que sí, sí existió. Como hemos hecho también con muchos otros, ¿no? Hemos asumido que existió Rómulo, hemos asumido varias cosas, así no hayan suficientes fuentes para demostrarlo. Hemos asumido muchas cosas y también estamos asumiendo lo de Jesucristo. La tumba, bueno, hay una supuesta tumba, un santo sepulcro en Jerusalén. Ahora, que esté confirmado que haya sido la tumba, eso sí es difícil, ¿no? Es difícil. Es que hay relatos de Jesús, ¿no? Todo lo que relataron sus seguidores. Dirán, pues, pero son sus seguidores. Sí, pues, es lo mismo que hacemos con Mahoma, con Buda, ¿no? Con otros líderes religiosos. A ver, tenemos entonces a Calígula, tercer emperador. Este Calígula era un emperador nocivo para Roma. Estaba derrochando el dinero de Roma en construcciones hasta absurdas. Construyó un establo de mármol grande para su caballo Incitatus, al cual tanto quería. Cuando su caballo tenía carrera al día siguiente, ordenaba silencio en toda Roma para que duerma su caballo. Este Calígula dicen que nombró a su caballo cónsul. Cónsul. Los cónsules eran jefes militares, ¿sí? Eran los grandes generales en tiempos de la República. El gran Escipión el Africano, un héroe de Roma, o el gran Julio César y otros fueron cónsules. Calígula nombró un caballo. Y después quiere ascenderlo a senador. Senador. Pues estaba loco Calígula. Era un asesino, era un hombre perverso. Los pretorianos decidieron asesinarlo. Lo mataron, a él, a su mujer, a su familia. Los pretorianos decidieron qué emperador vivía, qué no. Encontraron a un tío de Calígula escondido detrás de una cortina, se llamaba Claudio, pero como sabían que este Claudio era de carácter débil, a él lo colocaron como emperador. Claudio fue emperador por los pretorianos, por los pretorianos. Ahí está Claudio. Muy bien. Claudio, en su reinado, pues conquistó Britania. Britania es una isla que está al norte de Europa, le decimos Gran Bretaña o Inglaterra nosotros. Así que vemos que en el imperio siguen las conquistas. Ya, de acuerdo, Janina. Ok, muy bien, ahí está. Pero Claudio a su vez fue asesinado. Su propia esposa, Agripina, lo envenenó. Lo envenenó porque Agripina tenía un hijo de un primer compromiso
llamado Nerón, y ella quería que su Nerón sea pues el nuevo emperador, pero Nerón no era hijo de Claudio. Claudio tenía pues eh, hijos con su primer matrimonio, con Mesalina, una mujer que le fue muy infiel a Claudio. Así que para asegurarse que Nerón sea el siguiente emperador, pues se dice que Agripina asesinó, envenenó a Claudio y cambió el testamento. Y así Nerón llegó a ser emperador. Pero Nerón también fue un emperador nocivo para Roma. A Nerón se le responsabiliza del incendio de la ciudad de Roma, porque en efecto una parte de la ciudad ardió en llamas. Nerón habría ordenado a sus hombres a que lo hagan, que incendien la ciudad. Digo habría porque tampoco está comprobado así al 100% de que Nerón sea el responsable. Cuando se buscaron a los responsables, pues Nerón culpó a los cristianos que estaban ya en Roma difundiendo su fe. Así que los cristianos pasaron a la ilegalidad y fueron perseguidos. En ese tiempo, las cabezas de los cristianos eran Pedro y Pablo. Pedro y Pablo fueron ejecutados en tiempos de Nerón. A ver. Ya, Gutiérrez. Ya. Correcto, Torres, son San Pedro y San Pablo. Ajá. Así es, santos de la Iglesia Católica. Ajá, claro, hay feriado en junio en honor a Pedro y a Pablo. Muy bien. Ahora, Nerón también fue asesinado, o cuando lo iban a asesinar, pues Nerón se suicida. Con la muerte de Nerón termina la dinastía Julio-Claudiana, y ahora otra familia tiene el poder, la familia Flavia. ¿Ya? Ahí están. Muy bien, a estos vamos a destacarlos por una construcción, el Gran Coliseo Romano. Fueron asesinados en tiempo de Nerón, ya ancianos. Ok, acá está el Coliseo Romano, la construcción más importante del imperio, de la época imperial. También llamado Anfiteatro Flavio. Anfiteatro porque fue construido con la unión de dos teatros. En Grecia los teatros son construcciones semicirculares. Los anfiteatros son construcciones romanas que unen dos teatros. Y se le llama Flavio porque fue la dinastía Flavia la que la edificó. Vespasiano ordenó la construcción y Tito, su hijo, fue quien inauguró el Coliseo romano. Muy bien, habían ya otros coliseos, pero este era el coliseo máximo, el gran coliseo, donde se van a dar pues los principales espectáculos de lucha de gladiadores. Inclusive se hacían otros espectáculos allí. Se podía simular alguna batalla histórica o un combate. Es una lucha entre barcos, se podía inundar la parte baja y colocar barcos en su interior y simular una lucha naval, ¿ya? Lo cual pues habrá sido, ¿no? Ya impresionante, simular en vivo, pues, ¿no? Alguna lucha del pasado. Y los romanos entraban acá, pues, a divertirse. Les daban pan, les daban diversión, pues eso calmó las protestas sociales. Los emperadores utilizaron esta política de pan y circo, o pan y coliseo. Darles diversión y algo de comida y ya el pueblo está feliz. Eh, claro, podríamos decirlo, Janina, sí, podríamos decir que sí. Gladiadores griegos, pues los gladiadores podían ser de cualquier parte, ¿no? Ya, con tal que tengan
dotes, ¿no? Como luchadores, podían venir de cualquier lugar, ¿no? Muy bien, así que pelea de gladiadores, como la imagen, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Este gladiador ha vencido y tiene al otro tirado, pero está vivo. Este caído levanta la mano como pidiendo perdón, ¿no? O que lo dejen vivir, ¿no? Así que el gladiador levanta la mirada al público, a ver qué dice el público. Porque estos campeones gladiadores buscaban pues la fama también, que griten su nombre. Eran esclavos, pero al menos eso era su bueno, los que los animaban, ¿no? La gente, ¿qué podía hacer? Pues mostraba su pulgar y lo bajaban o lo subían. En la imagen están bajando el pulgar. ¿Qué significa eso? Pues el pulgar representa la espada. Así que si tú bajas el pulgar, significa húndele la espada en la garganta, mátalo. Si levantas el pulgar, pues significa quita la espada, no lo mates. ¿Ya? Vida, ¿no? La mayoría pues decía pulgar abajo, ¿no? Muerte, muerte, porque ellos venían a ver eso, ¿no? Muerte. ¿Ya? Sí, pues, ¿ya? Así que pulgar arriba, pulgar abajo, también lo usamos nosotros, ¿no? Ajá, eso lo vemos acá en el Coliseo Romano. Muy bien, ya estamos con la dinastía Antonina, la que logró la máxima expansión territorial. Ahí vemos al imperio en su máximo tamaño. ¿Con quién? Con Trajano. En tiempo de Trajano se logró las últimas conquistas territoriales. ¿Cuáles fueron estas? A ver, veamos. A ver, llegan a ver por acá una región que dice Dacia. Dacia. Muy bien, acá está Dacia y por acá está Mesopotamia. Muy bien, por acá Armenia. Son los territorios últimos en ser conquistados. ¿Ya? El último fue Dacia. Entonces, con esto se logró la máxima expansión territorial. ¿Ah? Tracio, Tracia, acá está Tracia. Tracia está aquí, ya en esta parte donde está el cursor, ahí dice Tracia. Ya, de aquí era Espartacón. Dacia está al norte. ¿Ya? Muy bien. Entonces este mapa lo ven así, es la máxima expansión que tuvo Roma. ¿Ya? Para darte cuenta, tiene que estar Mesopotamia conquistado, Dacia conquistado, la máxima expansión. Si Mesopotamia no está conquistado, entonces puedes decir, todavía estamos tal vez en la República, o iniciando el imperio. Todo lo de rojo, por supuesto, es la expansión de Roma, todo lo de rojo. ¿Qué será esta parte blanca en medio? El mar Mediterráneo. Podemos decir que Roma conquistó todos los alrededores del Mediterráneo. Ese fue su objetivo y lo cumplieron. Muy bien. Ya con Adriano, el sucesor, ya no se conquistó nada. Más bien se establecieron los limes. San Marcos nos preguntó por los limes, es decir, los límites, las fronteras del Imperio Romano. Las fronteras. Uno de los limes, por ejemplo, va a ser el río Rin, que va a separar las Galias o Francia actual de Germania, tierras que estaban al norte que Roma no conquistó. ¿Ya? Debió conquistar Germania, porque ¿quiénes tomaron Roma años más tarde? Los bárbaros de Germania. Así que hay limes naturales, que pueden ser ríos, cordilleras, mares, desiertos, y hay limes artificiales, es decir, murallas, murallas que construye Adriano para la protección del imperio romano. Los griegos desarrollaron cultura durante la colonia. No entendí la pregunta. Ya lo puedes rehacer, por favor, para entenderla. Sabemos que los romanos están
Mm, Pues los griegos siguieron desarrollando su cultura, solo que políticamente están sometidos por los romanos, y los romanos asimilan esa cultura. Pues la cultura que existe acá no es, digamos, la cultura solamente romana, le llamamos cultura greco-romana. Claro, en el mapa aparece que Grecia está conquistada por Roma. Sí, Grecia está conquistada por Roma. En efecto, en tiempo de la República fue conquistada. Y ahí fue cuando Roma asimiló mucho de la cultura romana. Bien, muchachos, entonces nos vamos a quedar por aquí. Ya van a disculpar que no hayamos terminado, falta un poquito nomás. Y eso lo vemos la próxima semana. Nos toca hablar de las invasiones bárbaras y ahí lo empatamos, pues, ya que el tema de bárbaros es más corto que el que hemos visto el día de hoy. Así que sería todo de mi parte. Nos vemos, nos vemos la próxima. Ya, cuídense. Hasta luego, profesor. Muchas gracias.